usted no le puede decir a Claro ni a Altiz que tiene que tumbar un tuit que puso Francisco hablando mal de Miralba o discriminándola por su ascendencia. Y ni siquiera puede, o sea, no pueden hacer No puede. Ahí te dice, por ejemplo, que si no lo hace, en 24 horas le pueden encaquetar una multa de 200. Ahí va un absurdo, eso es un absurdo. Eso es un absurdo. Ahora, ¿cómo define el proyecto de la proveedora? Porque yo cuando veo eso, me gusta ya la definición, a ver qué es lo que dice la ley que una proveedora. Y la definición es toda entidad pública o privada que ofrezca a los usuarios de sus servicios la posibilidad de comunicar a través de un sistema de información o cualquier otra entidad que procese o almacene datos. Entonces, estamos hablando de una proveedora de Internet. Entonces, cuando tú tienes muy bonito el tema de la discriminación y una solución ágil de eliminar el contenido que es inoperante, entonces tenemos lo mismo, que muchas legislaciones, mucha regulación que al final no va a resolver el problema. Lo mismo pasa en los artículos subsiguientes, difamación, que es el 18, y la injuria, que es el 19. Todo está muy bonito, todo está bien orquestado. Sin embargo, no tenemos los dientes que necesita la ley para que eso pueda ser de manera efectiva atacada. Me explico. Un contenido difamatorio o un contenido discriminatorio que tú no tengas las herramientas, no solamente para ir a los tribunales, como hemos hablado, que se puede y se hace todavía, y durar 1 año, 2 años luchando para que se respeten tus derechos. Si tú no tienes la forma de desarticular esa publicación en lo que se resuelve el caso, nosotros digamos que ya el daño es efectivo desde que se publica. Entonces, de nuevo, esto es un proyecto de ley que yo entiendo es bueno. Sin embargo, le faltan esas herramientas, le falta trabajo que permitan que tú puedas hacer algo con eso importante, porque... No, y además, escúchame, Francisco, yo creo que hay que explicar también un poquito, porque para evitar los excesos de poder, los excesos de una parte del poder del Estado a la hora de aplicar la ley, la sobreregulación, etcétera. Digo que debe explicarse porque primero hay que determinar que Francisco hizo un comentario discriminatorio de Miralba Ruiz. ¿Quién lo determina? Claro. O sea, no es porque yo lo lea, Claro, no es Miralba que lo tiene que No, no es porque Miralba llame a no sé quién y diga, no, Francisco publicó un tuit que dice que mi ascendencia africana, o sea, primero hay que agotar un proceso que me imagino ante un juez y toda la prueba y el tuit y no, el copón bendito, para una vez se falle y se diga, sí, el tuit de Francisco es discriminatorio, entonces que usted le puede reclamar, en este caso, lo que dice la ley a la prestadora, que creo que es un error, de que tumbe el tuit o el post de Instagram. La proveedora no hace eso, ni puede hacerlo. A usted, al que escribió el tuit, sí le puede reclamar. Pero el tema va más allá. ¿Cómo la ley puede regular que no sea un hacker utilizando la cuenta de Francisco o bots que hayan utilizado hater o alguien que haya hackeado la cuenta y haya que determinar si fue Francisco o no? Es un trabajo de peritos tecnológicos que no es jamón. Eso no es porque usted lo ve publicado ahí, está la carita de Francisco, y lo pueden publicar en el mismo Twitter de Francisco, utilizando su ID y todo, sin que nadie se entere ni se dé cuenta. Y para usted demostrar de eso es el copón bendito. O sea, no es fácil esa historia. Pero por último, Francisco, por eso creo que hay que profundizar bastante. Y sé que la tecnología ha ido profundizando en eso, pero en aras de convertirla en una herramienta para aplicar justicia, hay que tener mucho cuidado, porque se puede cometer injusticias. Se puede cometer injusticia. En el plano de el ejercicio del periodismo, que está muy ligado a las redes sociales, porque se ha visto así, todo el que tiene un celular cree que es periodista, que es reportero, que se la está comiendo.
En tu opinión, este proyecto de ley que castiga la ciberdelincuencia, estamos hablando de delincuencia en redes sociales, delincuencia en plataformas digitales, para que la gente entienda, para que no me vengan con discursos, y delincuencia es igualmente proporcional a delitos. Por si alguien no entiende el valor etimológico de la palabra, ¿estamos claros de eso? Delincuencia, delitos, ciberdelincuencia, delitos en las redes, en la tecnología. ¿Cómo afecta el ejercicio del periodismo, si es que lo afecta negativamente? Lo afecta porque cuando el periodismo ocurre en el entorno digital, que ya prácticamente ahí es que más ocurre la labor periodística, ahí es que se ejecuta, estaría impregnada por una ley como esta. Entonces ahí tendríamos que entrar en la discusión de quién dice que algo es o no es difamatorio, para saber quién va a poder notificar que lo remuevan. Y entonces, aunque técnicamente esa disposición para mí es inoperante, estaríamos hablando de un escenario donde, si se corrige eso, pudiera ser que quien se sienta ofendido tenga el poder, entre comillas, ya sea él o el Ministerio Público, de solicitar que una información se baje de la red o del Internet, lo cual atentaría de entrada con muchos derechos, entre ellos el de la libertad de expresión, que su manifestación, yo diría que más pura, es el periodismo. Entonces sí afecta al periodismo en el entorno digital, porque las reglas que se crean aquí aplicarían en ese oficio que sabemos nosotros que necesita ser redireccionado a base de fuetazo legislativo, porque hay mucha gente que lo ejerce de manera levente. Sin embargo, cuando tú le das un cheque en blanco a la autoridad o a la parte que se siente ofendida, estamos rayando en la indiscreción legislativa, que normalmente trae problemas. Pero, o sea, vamos por parte. Volvemos a la tienda de celulares. Usted dice que lo afecta porque, imagínate, si alguien en un periódico digital, en una cuenta digital de un periodista, no estamos hablando de alguien sino de alguien que ejerce el oficio y vive de eso, que no es tan amateur, que vive de eso, hace una difamación o publica una información errada con intención de afectar al otro, porque usted puede equivocarse en una información, la fuente no se la dijo completa, etcétera, y usted comete un error, usted puede excusarse públicamente, puede llamar a la persona que usted afectó de manera indirecta, pero si lo hace con premeditación, o sea, no, yo lo voy a publicar para fundir a Miralba y joder a todo el copón bendito, etcétera. Usted me dice que eso no es sancionable y que tengo que dejarlo en las redes y dejarlo publicado por la libertad de expresión del periodista. Pero no, es que yo siempre parto de que la libertad de expresión, perdona Francisco, hay que partir, yo siempre parto de que la libertad de expresión se produce desde el silencio hasta el momento de la expresión. Me gusta siempre puntualizar esto, porque coartar la libertad de expresión sería taparle la boca a alguien, pero después de que lo dices ya está dicho. Entonces entra el derecho del otro a poder por lo menos reclamar que lo que el otro dijo es mentira, o es una injuria, es una difamación, o es un delito. Entonces ahí entra la justicia, que tiene que tener herramientas, leyes, para poder accionar. Pero a mí, cuando me dicen, no, es que eso coarta la libertad de expresión, yo creo que aquí no se le está prohibiendo a nadie decir nada. Aquí lo que se está tratando es de decir que si usted dice algo que puede ser considerado delito, injuria, difamación, etcétera, 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 el otro tenga cómo defenderse de eso. Pero nadie le está diciendo a nadie que... O sea, coartar la libertad de expresión, tendríamos que hablar de autocensura o de censura previa o de algo así, que creo que no está sobre la mesa, no sé. No, lo que pasa es, y lo hablamos ahorita, es de quién dice que algo es o no es ultrajante. Y le pongo el ejemplo. Salió a relucir la semana pasada una noticia de que una persona que acostumbra a hacer publicaciones en sus redes sociales fue condenado en un tribunal penal porque dijo algo sobre un funcionario. Ese es el tracto judicial normal de una persona que se excede en su libertad de expresión y es condenada por ello. Sin embargo, cuando nosotros vamos a este proyecto de ley, nosotros encontramos, primero, ¿quién dice que está ofendido yo? O sea, tú, Pinky, dices que Francisco es un cristiano, pero que es de la secreta, y ya yo me siento por eso discriminado, porque tú estás juzgando mi religión. Entonces coges y vas a un tribunal y el juez que decida.
Claro, pero entonces ahí vamos. ¿Quién limita ese derecho? Ese derecho no lo puede limitar una persona según cómo se sienta, sino el juez. Entonces, claro, según el proyecto de ley que dice que se les haya notificado, porque es el problema, ni siquiera habla de voluntad, don Roberto, que usted hablaba ahorita, de la intención de hacer daño, que es como está ahora. Sin embargo, aquí no se está hablando del elemento subjetivo, que ese es ese elemento, el intencional, sino que parecería ser un delito de ejecución por objetivo, o sea, del elemento objetivo, o sea, lo hice y ya. Entonces, por eso que yo digo que el proyecto de ley como está, da un poder, yo diría que innecesariamente complejo, está limitado, que se pudiera sentir ofendida. Entonces, el tracto judicial, aunque es lento, es el único que te garantiza, claro, entre comillas, que cuando te dicen a ti te excediste en tu derecho, paga. Pasó en un escenario donde tu derecho fue reconocido. Sin embargo, cuando tú se lo cargas a la persona, que él me dice a mí que cuando tú publiques algo de mí haciendo una labor periodística o de información, yo no me pueda sentir ofendido y te puede entonces afectar sin ir a un juez, que es lo que parecería cuando uno lee este proyecto de ley, que ahora es que se va a discutir. Y que, como decía don Roberto ahorita, tiene 200.000 aristas distintas que hay que discutir, porque tiene muchas herramientas buenas para, por ejemplo, el tema de las interceptaciones telefónicas, el trato de la información robada, los insumos que tú como persona tienes acceso y de manera ilegal los retienes. Por ejemplo, si Pinky me da su celular y yo le robo la información, eso está tipificado. O sea, tiene muchas cosas buenas. Sin embargo, no nos podemos dejar seducir por la facilidad y agilidad de conseguir lo que uno considera justicia sin la supervisión jurisdiccional, que normalmente es lo que garantiza, que ese despojo de ese derecho constitucional se hizo en la mejor de las condiciones. Pero entonces ahí entramos en que lo que nos están vendiendo muchos medios de comunicación con estos titulares que hoy hemos podido leer en prácticamente de todos los medios impresos es que esa ley atenta contra la libertad de expresión. No ponen que quizá esa ley hay que trabajarla más para que no atente a cierto tipo de derechos ya conquistados, no ponen que es una buena ley porque nos va a proteger más, sino que se encierran en decir esa ley coarta la libertad de expresión. A mí es una ley de 47 páginas que sin leerla cogen lo primero que leyeron quizás y de una vez le dan para adelante. Ese es el problema de ese artículo. Lo mandaron en muchísimos medios sí, pero yo solo puedo entender si lo hace un niño de 16 años, pero no se lo puedo entender a un director o un editor o un periodista de un periódico. Si vas a opinar de la ley, tienes que leerte las 46 páginas y ser justo. Tener un asesor que la lea. Y ser justo y puntual, porque estamos acabando mediáticamente con una ley que de repente, con unos pequeños arreglos, es más beneficiosa que perjudicial. Que lo es. Es parte de otra manipulación que debe ser sancionada legalmente, y la gente debe darse cuenta también que juzgar al medio en el que te informa no te informa. Así de sencillo. Bueno, gracias a Francisco Álvarez, nuestro abogado de cabecera. Miren cómo tiene el libro Francisco ahí. ¿Todos se los ha leído? Sí, todos. Sí, lamentablemente. Sí. Lamentablemente. Francisco, lo que Francisco no habla es de los casos en los que está. Señores, casos tremendos. Llévalo al paso. Y no, ha tenido que reforzar su seguridad, ya le decía, y los abogados se exponen. Dos mujeres escoltas. Bien. El poder, ya usted ve. Ya usted ve, me gusta. Bien. Lo tuyo es envidia. Dígame dónde las Envidia, lo tuyo es envidia. Sí, envidia. Los casos complicados de Panchito. Otro segmento muy pronto en este magazine que no tiene nombre.